Muy buenas tardes, amada iglesia. Es un gusto nuevamente poder saludarles a través de este medio. En ausencia de nuestro pastor, estoy aquí para presentarles al predicador de esta tarde. Vamos a hacer una pausa en relación a la serie de temas que estamos viendo acerca del lenguaje del reino. Y hoy tenemos a un invitado, al pastor de la iglesia de Castillo del Gran Rey, de Pánuco, Veracruz. Está aquí con nosotros y les pido que sigamos orando también por nuestro pastor y por nuestra pastora que salieron a la ciudad de Tuxpan a atender a la pastora con el médico, así que les pido en sus oraciones. Y pues le quiero dejar el lugar al pastor Noé. Él va a ser el expositor de nuestra palabra. Pastor, sea bienvenido y le dejo el lugar. Dios les bendiga, amada iglesia. Es un privilegio estar delante de ustedes para traer la palabra del Señor para este día. Y para iniciar voy a invitar que abran sus Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 27 y versículos 22. ¿Puedo repetir? Hechos en su capítulo 27 del 22 al 24. Vamos a leer la palabra del Señor que dice así: Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy siervo, diciendo: No temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar delante de la congregación Jesús de Nazaret. Yo te pido que uses mi vida como un canal de bendición para traer la palabra que tu pueblo necesita escuchar, Señor. Te agradezco la invitación de tu siervo que me ha dado esta oportunidad de estar al frente para dar la palabra, Señor, en este momento, en cual te pido que prepares la mente, el corazón y alma y el espíritu de todos aquellos a quienes llegará este mensaje, que cause un impacto en sus vidas, que uses mi ser, Señor, como un canal de bendición a través del cual pongas palabras en mis labios y tu iglesia sea ampliamente bendecida. Muchas gracias, Señor. Amén. Así, hermanos, vamos a ver esta palabra que traemos de parte del Señor, la cual le hemos nombrado acciones que debemos hacer para sobrevivir a una tempestad o peligro de muerte inminente. Para comenzar, quiero hacer una pequeña recapitulación del apóstol Pablo. Como acabamos de leer en la palabra del Señor, acabamos de leer, Pablo afirma en la nave, en el barco en el que se encontraba, de que Dios había hablado con él y que le había dado la palabra de que iba a guardar la vida de él y de todos los que iban dentro del barco, porque estaban siendo azotados por una gran tormenta. Ahora, ¿qué hacía Pablo en ese barco? ¿A dónde iba Pablo? ¿Por qué razón estaba dentro de esa embarcación? Bueno, quiero decirles que ya a partir del capítulo 24 encontramos las razones de por qué Pablo se encontraba dentro de esa embarcación. En el capítulo 24 nos dice que Pablo fue acusado por los sacerdotes delante del gobernador Félix, y a través del cual hicieron muchas acusaciones en contra de él. Pero en el capítulo 24 dice que Félix no halló argumentos válidos para juzgar a Pablo. Entonces, después de 2 años, dice que el gobernador Félix fue sustituido por Porcio Festo. Y antes de irse el gobernador Félix, para quedar bien con los judíos y los sacerdotes, ya que no había podido juzgar a Pablo, pues que lo manda a encarcelar y lo deja preso. Y cuando llega Festo, ya Pablo se encontraba preso. Al ver los sacerdotes que Félix no había podido hacer lo que ellos querían, nuevamente los sacerdotes en el capítulo 25 van ahora con Festo para volver a acusar a Pablo de las mismas cosas y querían que Festo juzgara a Pablo y lo castigara o lo encarcelara para que dejara de predicar la palabra del Señor.
cosa que al mandar traer Festo a Pablo, pues no encontraba la manera de juzgarlo, porque Pablo se defendía diciendo que no había hecho nada más que predicar la palabra del Señor, y que las acusaciones que los sacerdotes le estaban diciendo no tenían fundamento para que él lo juzgara y lo agarrara preso. Entonces Pablo, para liberarse de esa situación, dice que él, siendo ciudadano romano, pues quería ser juzgado por el César, por lo que Festo le dice: bueno, si has apegado al César, te mandaré con el César. Y por esta razón fue que Pablo fue enviado en una embarcación juntamente con otros presos para embarcarse rumbo a Roma. Así, en el capítulo 27, donde leímos nuestra porción bíblica, dice que Pablo salió en una embarcación del puerto de Sidón. Pasaron por Mira, pasaron por la ciudad de Buenos Puertos y trataron de llegar a Fenice, puerto de Creta, cuando fueron sorprendidos por una tempestad. Cuando fueron sorprendidos por la tempestad, dice que la palabra del Señor, que esta gran tormenta atacó el barco de Pablo mientras ellos trataban de llegar a Roma. Y aquí es donde comienza nuestra enseñanza. Bendito sea el Señor. Quiero imaginar que tanto el capitán del barco como los soldados que iban ahí, tanto Pablo como los presos, lo menos que uno se espera encontrar cuando va navegando es encontrarse con una tormenta. Cuando caminamos en el camino del Señor, pues lo que menos queremos es tener dificultades en nuestro camino, que nos entorpezcan o que afecten nuestro caminar en el Señor. Yo quiero pensar que ningún marinero que se embarca en un barco para salir a alta mar, lo primero no piensa en encontrarse con una tormenta. Él en su corazón desea que no pase nada, que naveguen en el mar y que puedan llegar a su destino, pero sin sufrir ningún perjuicio por causa de las tempestades que azotan en alta mar. Siento que ese es el pensamiento de todo marinero. Y pienso que los hijos de Dios pensamos igual. Queremos caminar nuestro camino en el Señor, pero no nos gusta que se nos atraviesen problemas. No nos duele que se nos atraviesen situaciones que nos lleguen a afectar. Mas sin embargo, la palabra dice que estas cosas tendrían que suceder para que los hijos de Dios crezcan en la fe y maduren. Aquí nos dice en el versículo 13 del capítulo 27 que la tempestad que azotó el barco los agarró en alta mar. Entonces, para que los ocupantes del barco, incluido Pablo, los soldados y los demás prisioneros, pudieran sobrevivir a esta tempestad, todos ellos tuvieron que hacer varios sacrificios, que son los que vamos nosotros a tocar en diferentes puntos, que fue lo que tanto Pablo como todos los que estaban dentro de la embarcación tuvieron que hacer para poder salvarse de esa gran tempestad. Y es que cuando te topas con una gran tempestad, pasa exactamente lo mismo. Para poder librarnos de ella, tenemos que tomar acciones, tenemos que hacer sacrificios que nos ayuden a pasar por estas situaciones difíciles que afectan a nuestra vida y que Dios dijo en su palabra que nos iban a afectar, pero que Él siempre va a estar con nosotros, porque esa es la confianza que tenemos. Entonces, el primer punto que vamos a ver es el versículo del 14 al 17, que dice, y será el primer punto de nuestro tema del día de hoy. Recuerden, y volvemos a repetir el tema del día de hoy: acciones que debemos hacer para sobrevivir una tempestad o peligro de muerte inminente. La primera cosa que tenemos que hacer cuando lleguen este tipo de tempestades a nuestra vida está narrado en el versículo 14 al 17. Si ustedes les gustan leer ahí una palabra, dice así: y soplando una brisa del sur, parecidos que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron todos sus esfuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva.
¿Qué podemos aprender de este primer punto? Para poder salvarte de una tormenta, debes prepararte en el acto para enfrentarla, porque ya está sobre ti. Cuando Pablo y todos los marineros vieron que ya la tormenta se avecinaba sobre ellos, se prepararon para enfrentar ese problema. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Pues como lo acabamos de leer, reforzaron las amarras con cables. Comenzaron a amarrar todo lo que estaba sobre el barco para que no saliera volando por los fuertes vientos y perdieran la carga valiosa que ellos llevaban. Comenzaron a amarrar todo. No nada más se quedaron viendo unos a otros. Me imagino que todos al mismo tiempo comenzaron a amarrar todo lo que llevaban, precisamente para no perder nada de lo que ellos, del cargamento que ellos llevaban en el barco. ¿Qué significa esto? Que cuando llega una tempestad a tu vida, llega un problema, llega una tormenta, no puedes quedarte mirando nada más. Tienes que actuar. Yo sé que en ocasiones lo que enfrentas es a veces difícil, es algo que no te esperas, es algo que nunca te ha sucedido a veces, pero no debes quedarte en shock, nada más mirando. Debes actuar inmediatamente, se debe hacer algo. Y si es un problema que está afectando a tu familia, no vas a esperar a que los otros se muevan. Tú tienes que tener la iniciativa de actuar en ese momento, precisamente para poder prepararse y que los estragos que cause esa tormenta no sean tan dañinos como sucedió aquí. Debes de amarrar los esquifes. El hecho de amarrar los esquifes significa asegurar lo que ya tienes, ¿sí? No debes dejar cabos sueltos, porque si ellos no hubieran amarrado las cosas que estaban sobre la nave, los vientos huracanados de este eurociclón que atacó la nave hubieran hecho volar todo lo que estaba sobre la nave. Entonces el primer punto es, actúa de inmediato. Trata de hacer algo. Anima a los demás a que te ayuden. No se estés esperando que alguien se mueva. Tienes que moverte tú, porque alguien tiene que dar el ejemplo a los demás para que los demás te sigan y poder asegurar primeramente lo que ya tienes antes de perderlo todo. Segundo punto, para enfrentar este tipo de problemas nos vamos a ir al versículo 18. En el versículo 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. ¿Qué significa alijar? Para poder salvarte de una tormenta, debes de desprenderte de algunas cosas de tu vida. Algo debes de dejar. Cuando ellos vieron que a pesar de haber amarrado todo lo que tenían, la tempestad se volvió más violenta, ¿sí? Comenzó a afectar el barco de una manera que no esperaban ellos. Entonces ellos alijaron el barco. ¿Qué significa? Comenzaron de eso que tenían amarrado ahí, comenzaron a ver qué era lo que no era tan indispensable y comenzaron a desamarrarlo y comenzaron a lanzarlo fuera del barco. Eso es alijar. Comenzaron a aligerar la carga del barco porque decían, si aligeramos la carga, es menos probable que el barco se nos hunda. Comenzaron a arrojar las cosas. Dice aquí la Biblia que lo más importante que en ese tiempo los barcos llevaban eran los alimentos, porque pues, son muchos días de navegar en el mar. Y que lo primero que debieron haber arrojado los marineros fueron los cereales. Y que me imagino que más de uno pudo haber dicho, pues está difícil desprenderse de la comida, porque es lo que te mantiene con vida. Era un alimento muy preciado para ellos, pero ellos decidieron mejor tirarlo al mar, prefirieron sacrificar su comida a morir. ¿Qué significa esto? Viene una gran pregunta. Ya que ves que la tormenta de tu vida o la situación que estás pasando cada vez se pone peor, ¿qué necesitas alijar de tu vida? ¿Qué necesitas quitar de ti? ¿Qué cosas hay en ti que no son tan indispensables que tienes que aligerar la carga de tu vida? Porque resulta
que a veces cuando estamos en estos problemas, en lugar de aligerar nuestra carga, nosotros mismos acumulamos más carga sobre nosotros. Hacemos todo lo contrario. Viene la preocupación, viene el temor, viene la necesidad y comenzamos a ver los problemas que tenemos encima y en lugar de aligerar nuestra carga, comenzamos a cargar sobre nosotros cosas que no podemos llevar. Cuando dice el Señor que pongamos las cargas sobre Él, porque así nuestra vida se aligera. Pero lamentablemente a veces, cuando tenemos que hacer esto, tenemos que sacrificar cosas valiosas para nosotros, para poder enfrentar el problema. Y aquí viene una lucha, porque me imagino que más de un marinero, cuando agarró los costales de cereal y los iba a tirar al mar porque tenían que tirarlos, pudo haber pensado: me duele desprenderme de la comida, me duele desprenderme del cereal, me duele desprenderme de esto valioso. Y quizás más de uno lo habrá pensado 2 veces antes de lanzar el costal por la borda al mar. Pero tuvieron que hacerlo porque era necesario. La pregunta que puedo yo hacerte: ¿qué necesitas tú quitar de tu vida? ¿Qué necesitas alejar de tu vida para que dejes de cargar cosas que no puedes antes de que se te hunda el barco? Necesitas aligerar tu corazón, necesitas aligerar tu alma, necesitas sacrificarte quitando cosas de ti que no convienen, que en ese momento no son indispensables. Vamos a imaginar que si el problema se vuelve difícil como les pasó a ellos, tú necesitas sacrificar la comida. Por ejemplo, ¿de qué manera sacrificarías la comida? Fácil, ayunando. Hay gente que tiene un problemón y cuando tú le preguntas: hermana, ¿y cuántos días ha ayunado? ¿Qué crees? Te dicen que ninguno. Es más, en algunos miembros de la iglesia me han dicho, yo les he preguntado: y hermana, ¿tiene usted un gran problema? ¿Ha ayunado? Ay, pastor, es que no puedo dejar de comer. Es que no puedo dejar de otro. Hermana, ¿ha leído la Biblia? Hay hermanos que el quehacer es bastante. Mis niños están chiquitos y me entretengo todo el día y no puedo leer la Biblia. Yo le pregunto a los varones que tienen problemas: oye, varón, ¿te has puesto a estudiar la palabra? Hay pastores que tengo mucho trabajo y no puedo hacerlo. Bueno, entonces, ¿cómo quieren que Dios ayude en el problema si ustedes no están poniendo de su parte? Si ustedes no están aligerando, si ustedes no están haciendo un acto sacrificial. Dios no va a mover su mano de poder, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Bendito sea el nombre del Señor. El tercer punto al que vamos a ir está en el versículo 19. Lo vamos a leer y dice así: y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué significan los aparejos? Ya habían arrojado el alimento, ya habían arrojado el cereal. Bueno, pues ahora, para poder salvarte de una gran tormenta, de un problema de tu vida, debes sacrificar más de lo que ya habías sacrificado. Debes arrojar algo más valioso de tu vida según para ti. ¿Qué significa esto? Que los marineros, como vieron que de haber arrojado el cereal, el alimento, no fue suficiente para enfrentar la tormenta, 3 días después, como vieron que todavía el barco se mecía de un lado a otro, dijeron: todavía estamos muy pesados, tenemos que aligerar más el barco. Eso es lo que significa lanzar los aparejos. ¿Y cuáles eran los aparejos? ¿Saben qué hicieron los marineros? Aparejar significa quitar las velas, quitar todas las telas, desamarrarlas y aventarlas al mar. Comenzar a cortar los mástiles, porque se vuelven pesados, cortarlos, tumbarlos y alejarlos, aventarlos al mar. ¿Sabían ustedes que sin velas y sin mástiles un barco no se mueve? Ya habían sacrificado su comida y ahora estaban sacrificando la movilidad del barco. ¿Por qué sacrificaron las velas y los mástiles? Pues simplemente porque, como leímos hace rato una palabra, dice que ellos se dejaron llevar, ya no pudieron maniobrar el barco.
La tormenta los sacudía de un lado a otro, la tormenta los llevaba de un lado al otro. En ese momento, las velas y los mástiles, que son los palos altos donde se amarran las velas, resultaban, no eran necesarios en ese momento, no servían para nada. ¿Y qué tuvieron que hacer? Quitar las velas, quitar los mástiles y arrojarlos porque en ese momento no eran necesarios. Quizá tú has dicho, pastor, es que si había de sacrificar, yo ayuné por mi problema un día, 2 días. ¿Y sabe qué? Mi problema sigue igual. Pues a ellos les pasó lo mismo. Ya habían aventado el cereal y el problema continuaba. ¿Qué tuvieron que hacer? Sacrificarse más. Tuvieron que hacer algo más. Increíblemente, por lo que parezca, a veces hay hijos de Dios que no quieren hacer más. Una vez un hombre me dijo, pastor, yo quiero que mi esposa regrese. Digo, hermano, ¿cuántos días ha ayunado? No, pues casi nada. Entonces yo le dije, mire, si usted ayuna 40 días, yo le aseguro que su esposa regresa. ¿Qué creen que me contestó? No me contestó nada. Yo pensé que me iba a decir, pastor, le agradezco que me haya dado una forma de poder solucionar mi problema y hacer que mi esposa regrese a casa. No hubo ninguna reacción en su rostro. Se le hizo muy pesado ayunar 40 días por el regreso de su esposa. ¿Se imaginan de lo que estoy diciendo? Hay gente que está metida en un problema bien fuerte, pero no hace más. Dice, es que yo ya ayuné 2, 3 días y no pasa nada, pues yo ya no ayuno. Total, no está pasando nada. Déjame decirte que estás equivocado. Cuando los problemas, a pesar que estás haciendo algo, continúan, significa que debes sacrificarte más. Significa que tú debes de hacer más. Eso significa que si tú ayunabas, tienes que ayunar más. Y si con 5 días no se resuelve, ayuna 10, ayuna 15, ayuna 20, ayuna 30, ayuna 40. Tienes que sacrificarte más. Y si antes nada más orabas 5 minutos, ahora tienes que orar 20, 30, 40, 1 hora, 2 horas, hacer una vigilia tú solo. Tienes que esforzarte más. Espero que me entiendas lo que te estoy diciendo. Si antes no leías la Biblia más que 5 minutos, ahora necesitas leerla 1 hora. Dedicarle más tiempo. ¿Por qué razón? Porque la tormenta lo amerita. Mientras la tormenta sea más fuerte, tú también tienes que hacer cosas más fuertes para poder enfrentarla. Tienes que seguirte ahora desprendiendo de más cosas que en ese momento se vuelven innecesarias. A veces quizá pienses, es como una vez alguien me dijo, ay pastor, es que no voy en ayuno porque si dejo de trabajar ya no gano el dinero de ese día. Digo, está bien. Aunque yo te puedo decir algo. Puedes ir a la iglesia a ayunar. Él trabajaba de lunes a viernes. Digo, si tú le sirves a Dios, y si tú le dedicas tu tiempo a Dios, y te sacrificas en no trabajar ese día, aunque vayas al día, Dios puede bendecirte esos días que no vayas a trabajar y puede recompensarte por lo que haces. Y créame que este hombre tomó la palabra y dijo, bueno, pastor, está bien. Voy a ir a hacer lo que usted me pide, aunque no vaya a trabajar. ¿Y saben qué sucedió? Durante el lunes a jueves, ese hombre se dedicó a servir a Dios. Y solamente trabajó el viernes. ¿Y saben qué sucedió el domingo? Ese hombre el domingo pasó a testificar y dijo, he probado a Dios. He visto el poder sobrenatural de Dios. Sacrifiqué mi trabajo por ir a servir a Dios. Y solamente trabajé un día a la semana. Pero quiero testificar que ese día que trabajé, el único día que trabajé, gané más de lo que hubiera yo trabajado toda la semana. Y alabo a Dios por eso. 4 días sacrificó para Dios y con un solo día, el trabajo que obtuvo en ese día, las ganancias de ese día, fueron más que si hubiera trabajado toda la semana completa. Eso es lo que te estoy hablando. Tienes que hacer algo más. No puedes conformarte y decir, es que ya hice mucho, es que ya oré mucho, y es que Dios no me contesta, y es que ya hice tanto y no lo he hecho. Pues sacrifícate más. Si el problema se vuelve más difícil, pues
tienes que hacer algo más todavía para poder enfrentarlo. Vamos al siguiente punto. Este se encuentra en el versículo 20, que dice así: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Te suenan conocidas esas palabras? ¿Qué es lo que pasa cuando enfrentas un problema? Sacrificas algo, sacrificas aún más. ¿Sabes qué es lo que viene después de un tiempo? Cuando aparentemente ante tus ojos mortales ves que no pasa nada, viene el desánimo. Viene el desánimo a tu vida. Dice aquí que ellos, al no ver el sol ni las estrellas, ya no sabían ni dónde andaban. Y ustedes saben que los marineros en alta mar, sobre todo en ese tiempo, ellos se guiaban por las estrellas. Todos los marineros, significa que era de noche en ese momento, estaba todo nublado por la tempestad, no sabían ni a dónde los estaba llevando la tempestad y no podían saber hacia dónde se dirigían, si al norte, sur, este o oeste, porque no había estrellas a través de las cuales ellos pudieran guiarse. ¿Qué significa entonces? Significa que a pesar de que no veas algo que te marque el rumbo, tú debes de seguir confiando. No puedes dejar que el desánimo te derrote. Y sabes que yo he experimentado esto. A veces queremos que cuando está la situación difícil, ahorita recientemente con el problema que tuve con mi esposa muy fuerte, créanme que esto volvió a mi vida. Decía, estamos orando, estamos haciendo otro, y yo no veo que hagan un cambio, yo no veo que mi esposa se levante. Pero no le permití a perder la fe o perder la esperanza y sobre todo la confianza de que Dios va a hacer algo sobre nuestras vidas, y por eso yo le daba, porque no permití eso. Entonces, cuando se pierde la esperanza en la tribulación, ¿sabes qué hace? Te abandonas. Cuando el hombre pierde la esperanza, ya no haces nada. Ya dejas de orar, dejas de ayunar, dejas de buscar. Es más, ni al templo quieres ir. Ay, es que Dios no me contestó. Ay, es que me dejaron solo. Ay, es que el pastor no vino a orar por mí. Ay, es que los guerreros vinieron, pero no pasó nada. Te abandonas. Y créeme que el desánimo puede llegar a tu vida. El desánimo es una de las herramientas que el enemigo nos ataca por ahí para doblar definitivamente nuestra fe. Y mete ideas a nuestra cabeza que no vienen de Dios. Cuando viene este problema de que ya haces las cosas y no pasa nada, es cuando tu moral se viene abajo, tu buen ánimo se convierte en desánimo. Los marineros, al perder de vista las estrellas, dijeron, ahora sí ya podemos darnos por muertos. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde vamos. Para ellos el perder las estrellas era prácticamente perderlo todo, porque ellos dependían de mirar las estrellas para poder conducirse. Entonces, ¿cuál era el temor? Al no saber a dónde se dirigían, dice, puede llevarnos a cualquiera, podemos estrellarnos contra las rocas, podemos encallar en cualquier lugar y que el barco se despegase. El desánimo los dominaba de tal forma que ellos comenzaron a perder la fe. Y eso es algo que no se debe de suceder. Cuando las situaciones se vuelven difíciles, vuelvo a repetir, es cuando comenzamos a perder el rumbo. Dejamos que el miedo nos estorbe. Dejamos que la situación difícil se vea más difícil de lo que realmente es. Nos centramos tanto en el problema que dejamos de ver lo que realmente importa. Y aunque el barco, aquí dice la Biblia que se sacudió durante varios días de forma violenta, dice también algo que sucedió, que como el barco era llevado de allá para acá por la tormenta, a tal grado que no podían hacer de comer. Se la vivían prácticamente agarrados a un poste, agarrados a una madera porque el barco era sacudido. ¿Cómo iban a poder cocinar? Durante varios días dice que el barco se sacudió de manera violenta y lo último que pensaban era en comer. Ellos decían, me voy a agarrar de aquí y no me suelto porque si no voy a salir también como la comida por la borda y voy a perder la vida.
qué situaciones tan difíciles. Y a veces así sucede. Nos aferramos tanto al problema que se nos va la fe, se nos va la esperanza, dejamos de comer porque dejamos que el desánimo no afectara nuestra vida cuando no debemos de permitírselo. El siguiente punto está en el versículo 21 y dice así, la palabra del Señor. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, vuelvo a repetir, durante varios días no comieron, puesto en pie en medio de ellos dijo, ¿habrá sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida? Eso fue lo que dijo Pablo. Entonces, bendito es el nombre del Señor. Pero ahora, dice el 22, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien yo sirvo, y me ha dicho que no tema, que yo tengo que llegar ante César, y me ha concebido la vida de todos los que navegan conmigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, y será como se ha dicho. ¿Qué significa esto? Significa que para poder enfrentar esta situación, no debes dejarte desanimar por las situaciones. Debes mantener tu comunicación con el Señor. Si Pablo no se hubiera mantenido en relación con el Señor, créame que nunca hubiera tenido una revelación de Dios. Si tú dejas de orar, créeme que no vas a poder saber en qué momento Dios va a contestar. Si tú dejas de leer la Biblia, si tú dejas de ayunar, te vas a quedar ciego espiritualmente. Pablo, a pesar de que él también estaba posiblemente agarrado de un palo, agarrado de algo, él continuaba orando en medio de la tempestad. ¿Y qué fue lo que hizo? Como nadie se levantó para dar ánimo, él se levantó a animar a la tripulación, a animar a los marineros. Te quiero darte a entender con esto, que caí en tu familia, si nadie se levanta, pues levántate tú. Tú anímalos. Tú mantén comunicación con Dios, porque a veces no todos tenemos el mismo nivel de fe. Hay unos que tienen más fe que otros, y esos que tienen más fe son los que deben animar a los demás para poder hacer que ellos también se animen. Tenemos que motivarlos, tenemos que hacer que los demás también no pierdan esa comunicación. No podemos dejar que todo se nos caiga. Si alguien no se levanta, voy a repetir, levántate tú. Si unos pierden la comunión con Dios, tú no la pierdas. Si otros ya no oran, tú sigue orando. Si otros ya no buscan de Dios, tú sigue buscando, porque a través de ello podrás enfrentar la tormenta, no perdiendo tu comunicación con el Señor. Ahora, tenemos otra cosa. Del versículo 22 al 26 viene otra cosa que debemos enseñar. Para poder salvarte de una tormenta, debes tener un propósito, un objetivo, una meta o una encomienda que cumplir. ¿Por qué Pablo no perdió la fe? Porque Dios le había dado una palabra. Tienes que llegar a Roma. Dios le había dicho, ¿vas a llegar a Roma? A Roma irás y le predicarás a los romanos. Esa meta, esa encomienda, reafirmó la fe de Pablo y lo hizo no perder el temor. En su corazón les decía, pues no importa que haya rayos y centellas, no importa que se parta la nave, no importa que yo acabe vagando del mar agarrado de un tronco. Dios me ha dicho que yo tengo un propósito que cumplir. ¿Saben por qué los demás marineros tenían miedo? Porque ninguno de ellos tenía un propósito de parte de Dios. Cuando un hijo de Dios no tiene un propósito que cumplir, cuando un hijo de Dios no tiene una tarea que cumplir, tiene miedo de su final. Nosotros, mi esposa y yo, si yo les contara cuántas veces nos ha querido el enemigo destruir en el camino, cuántas llantas se nos han volado cuando hemos viajado en nuestros vehículos, no tenemos miedo. Cuando yo me volteé con la camioneta con mis hijos, no tuve miedo. ¿Saben por qué?
porque a mí Dios me ha dicho que me ha llamado para servir y me ha dado un propósito. Y los hombres y mujeres que tenemos propósito y que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer algo, no tenemos miedo, porque así pase lo que pase, sabemos que Dios nos hará cumplir ese propósito. ¿Cómo es posible que Dios te diga, vas a hacer esto y no llegas a cumplirlo? Si Él mismo en su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que ha dicho, lo va a hacer. Por eso Pablo no tenía miedo. No importa lo que estés pasando, si Dios habló contigo, si Dios te ha dado una palabra, Él la va a cumplir. Independientemente de todas las cosas que están sucediendo, independientemente de que las cosas se pongan difíciles, independientemente de que en lugar de que mejoren se pongan peor, ¿sí? Él va a cumplir su propósito. Cuando yo entiendo esto, yo confío en el Señor y cada vez que salimos, sabemos que pase lo que pase, tenemos un propósito que cumplir. A mí Dios me ha dicho, vamos a edificar un templo en Pánuco. Y mientras eso no se cumpla, seguimos esperando y seguimos confiando. Entonces, si tú no trabajas en el Señor en nada, intégrate a una actividad, intégrate en un ministerio, intégrate en algo para que ese propósito te dé fe de saber de que tienes mucho trabajo que hacer y por lo tanto Dios va a guardar tu vida hasta que tú cumplas el propósito para el que Dios te ha salvado. Bendito sea el nombre del Señor. Otro punto más para poder salvarte de una tormenta, vamos a ir al versículo 27 al 29, que dice así: venida la 14ª noche, o sea, 14 días de tormenta, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echaron la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y teniendo miedo de dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. 14 días agarrado de un tronco. 14 días agarrado de algo. 14 días, día y noche, sacudidos de una tormenta que no los dejaba ni hacer de comer. 14 días de ayuno. 14 días. Entonces, para poder salvarte de una tormenta, debes estar atento a lo que sucede a tu alrededor. Si los marinos no se hubieran puesto a fijar qué hay alrededor, les aseguro que se mueren todos. Pero ellos con su experiencia, porque los hijos de Dios tenemos experiencia, ellos dijeron, lo más probable que por lo que yo veo, es que posiblemente estemos cerca de tierra. Entonces dice que aventaron una sonda, o sea, aventaron un objeto pesado para que se fuera al fondo y medir la distancia del fondo y ver qué tan profundo estaba. Y se dieron cuenta que cada vez que avanzaban, la profundidad era menor. Entonces dijeron, ¿saben qué? Tenemos que detener la nave. Tenemos que hacer algo para que la nave ya no circule. Tenemos que hacer algo para que la nave ya no camine porque estamos a punto de chocar con algo porque la profundidad está haciendo menos. ¿Y sabe qué hicieron? Aventaron 4 anclas. Quiero yo imaginar que se aventaron 2 enfrente y 2 atrás. Anclas muy pesadas para hacer que la nave ya no continuara y se quedara estacionada en un solo lugar. El ancla representa quedarte aferrado a algo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Dijeron, nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer que el barco no se mueva, porque si el barco continúa moviéndose, debido a la profundidad que cada vez es más chica, vamos a estrellarnos, el barco se va a romper y todos nos vamos a ahogar. Debes estar mirando lo que hay a tu alrededor. No puedes estar desapercibido. La Biblia dice que los hijos de Dios debemos ser siervos vigilantes. Tienes que detectar qué está sucediendo a tu alrededor. Tienes que detectar cuáles son las causas del problema que estás pasando. Tienes que detectar qué está sucediendo, qué se está moviendo alrededor de ti. Y que tienes que hacer algo para evitar que eso que se está moviendo alrededor de ti siga causándote daño. Cuando el barco lo anclaron, se quedó estacionado. A pesar de la fuerte tormenta, se quedó estacionado en un solo lugar. Ahora, ¿qué significa el ancla? La Biblia dice que nuestra ancla debe estar en Cristo. Que aquel que está cimentado en la roca, si pone su casa sobre la roca,
ni vientos ni tempestades dañarán o tumbarán la casa que se cimente sobre esa roca. A pesar de 14 días de estar siendo sacudidos, ellos decidieron anclarse en la roca. Ánclate en la roca, para que la tempestad no venga sobre ti, para que la tempestad no te vuele, para que la tempestad no te arrastre. Ánclate en la roca que es Cristo, aférrate de la roca que es Cristo, abrázate del Señor y verás que eso no dejará que el desánimo te arrastre, que la tormenta te arrastre, que las preocupaciones te arrastren, que la duda te arrastre, porque tú estarás cimentada, tu fe estará cimentada en el poder del Señor. Ahora, continuamos. En el siguiente punto está en el versículo 30 al 32, cuando dice: entonces los marineros, cuando vieron que ya habían echado del ancla y se quedó estacionado el barco en un solo lugar, dice que los marineros trataban de huir de la nave y echando el esquife al mar. El esquife era una especie de lancha pequeña. El problema es que nada más llevaban un esquife y no cabían todos en esa lancha. Trataron de echarla al mar y trataban de querer salir del barco. Pero Pablo le dice al centurión y a los soldados: no digan que nadie se vaya, porque si ellos se van no podremos salvarnos. Entonces dice que los soldados cortaron las amarras y dejaron que el esquife se perdiera y se lo llevara el agua. ¿Qué significa esto? ¿Te han dado ganas de huir? ¿Te han dado ganas de correr? ¿Te han dado ganas de abandonar todo? Los marineros pensaron: tenemos que huir. Yo creo que si huimos en la lanchita, a lo mejor nos salvamos. Fue la peor decisión que pudieron tomar. El barco, por su tamaño, por su estructura, por la solidez con lo que está hecho, había aguantado 14 días del huracán. ¿Cómo iban a imaginar estos hombres que una lanchita iba a soportar los embates de un ciclón? Espero que me entiendas lo que te estoy diciendo. ¿Sabes qué sucede? Que muchas veces, cuando viene desánimo, tratas de huir del problema, tratas de buscar un modo de solucionarlo. Pero ¿sabes qué? En lugar de solucionarlo, lo vuelves peor. ¿Por qué Pablo le dijo al centurión: no los dejes ir? Porque Pablo sabía lo que te estoy diciendo. El barco era el único lugar sólido y seguro porque ya había aguantado 14 días. ¿Cómo una lanchita iba a aguantar? Por eso le dijo Pablo al centurión: no los dejes ir, porque se van a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta situación? Precisamente no hay que hacer lo que estos marineros intentaban hacer. Porque cuando llega, lo que ellos hicieron, era tomar decisiones arrebatadas. Cuando llegamos a un punto que muchos le llaman punto de quiebre, cuando tú te quiebras, cuando el problema te quiebra, cuando el problema te dobla, tiendes a tomar medidas arrebatadas. ¿Y sabes qué? En lugar de solucionar el problema, lo vuelves peor. ¿Qué pasó con Sara y Abraham? Dijo Sara: nos estamos haciendo viejos. Y él dijo: no llega. ¿No tomaron una decisión arrebatada? ¿Qué dijo Sara? Pues métete con mi sierva, para que tengas un hijo con ella, ya que yo no puedo dártelo, y cuando ella esté pariendo, el bebé va a caer sobre mis piernas y va a ser de cuenta que yo lo hice. ¿No fue una decisión arrebatada? Ustedes conocen la historia. Abraham hizo caso y después se volvieron peor las cosas cuando llegó Isaac. Tomó una decisión arrebatada. Porque se desesperaron, porque se estaban haciendo ancianos y el hijo no llegaba. A veces como hijos de Dios nos pasa exactamente igual. Cuando la cosa se pone más peor de lo peor, más de uno quiere correr, más de uno quiere abandonar, más de uno quiere dejar la iglesia, más de uno quiere abandonar la fe, y comenzamos a tomar medidas arrebatadas que después nos estamos arrepintiendo. Y decimos: ¿por qué lo hice?
¿Por qué no me di cuenta de lo que estaba haciendo? ¿Por qué me desesperé? ¿Por qué no supe esperar? Si tenemos un Dios que todo lo puede, que tenemos un Dios que ha prometido estar con nosotros cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego, cuando andemos en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo, dice el Señor. ¿Por qué te vas a desesperar? ¿Por qué vas a tomar medidas arrebatadas? Te quedaste sin dinero, no tienes para comer. ¿Qué es lo primero que haces? Ir a pedir prestado. Y lamentablemente vas a pedir prestado una cantidad que sabes que no vas a poder pagar. Esa es una medida arrebatada. En lugar de esperar en Dios, tú a salir a buscar trabajo, tú tratar de hacer algo con tus habilidades y que Dios te bendiga a través de lo que tú hagas, no. Lo primero que hacemos es ir a pedir dinero prestado. Y te la vives pidiendo dinero prestado, aunque sabes que no lo vas a poder pagar, aunque sabes que los intereses son bien altos, y ahora tú dices, pues ¿para qué fui? Pedí 5,000 pesos, ya se me hicieron 40,000, tantos intereses. Esas son medidas arrebatadas. No lo hagas. Confía en el Señor, así como Pablo. No te desesperes, no intentes abandonar el barco, no intentes lanzarte fuera, como estos marineros querían hacer. Lo mejor que puedes hacer es permanecer en la fe, permanecer en el barco y esperar que Dios cumpla su palabra o lo que te ha prometido. En el siguiente punto está en el versículo 33 al 38. Y dice así en el nombre del Señor. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día, que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho eso, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ojo, ¿se acuerdan que dijimos que el barco se sacudía de tal forma que no podían hacer de comer? Entonces, ¿cómo se pusieron a comer? ¿Te estás imaginando cómo? Con un brazo agarrando el poste y con el otro brazo comiendo un pedazo de pan. Llevaban 14 días de ayuno forzados. Día y noche estos hombres permanecieron despiertos porque la tempestad no los dejaba comer. Pero dijo Pablo, ya es tiempo, vamos a comer. Coman como puedan. Pablo me imagino que estaba abrazado a un tronco y partiendo el pan. Y dijo, pues ya partí pan, ustedes también ahora que coman. ¿Qué significa eso? Que para enfrentar una tormenta tienes que ayunar. Ellos, para poder salir de este problema, ayunaron 14 días, pero de manera forzada. Tienes que ayunar de manera seria y prolongada hasta que Dios haga la obra. Ahora tú me vas a preguntar, bueno, pastor, y entonces, por mi problema, ¿cuántos días tengo que ayunar? Te la pongo fácil. Según el tamaño de tu problema, son los días que tú vas a ayunar. A mayor tamaño del problema, mayor el tiempo de ayuno. Aquí todos se vieron obligados a ayunar por la fuerza en 14 días, como ya se mencionó, por miedo o temor al tratar de hacer de comer, la tormenta se los llevara con sus fuertes vientos. Pero en esta ocasión ya Pablo, después de ayunar 14 días, Pablo dice, ahora sí coman, vamos a tratar de comer, ya es tiempo que comamos algo. Y fíjense lo que hicieron, comieron, aquí como dice, y entonces hicieron algo que parecería ilógico. Dice que tiraron al mar lo último de su comida. Que hicieron un sacrificio más. Ahora tiraron el trigo que estaba dentro del cargamento del barco para aligerar más la carga del barco. Ahora tiraron el trigo. Un sacrificio más. Para poder enfrentar tormentas como estas, tenemos que hacer este tipo de sacrificios. Cuando nos adentramos a estar en la presencia de Dios,
y ayunar en el Señor, es cuando entonces tomamos decisiones difíciles. Cuando estamos metidos en la presencia de Dios, somos capaces de tomar decisiones difíciles. Pero si tú no estás bien metido con el Señor, o te falta buscar mucho de Dios, no sabes tomar decisiones difíciles. ¿Por qué no tiraron el trigo antes? Porque ellos dijeron, bueno, pues he perdido el trigo que nos sustente porque todavía tenemos que llegar a Roma. ¿Pero qué sucedió? Cuando ellos ayunaron, se les hizo más fácil resolver el problema. Cuando tú ayudas, Dios te da una fortaleza espiritual para que tú el problema, en lugar de verlo grande, lo veas pequeño porque tenemos un Dios grande. Y es más fácil tomar decisiones sabias cuando buscamos de Dios. ¿Cuál fue el resultado de todo esto que te he comentado en esta palabra? El resultado fue, del versículo 39 al 44 dice, que todo esto trajo como resultado que todos se salvaran y que ninguno pereció. Al haber hecho todo esto, al haber seguido todos estos pasos, al haber hecho todas esas acciones, ellos aseguraron poder haberse salvado. Ahora, ¿fue fácil lo que sucedió? ¿Fue fácil que Pablo se levantara? ¿Fue fácil que los centuriones hicieran caso a Pablo? ¿Fue fácil permanecer agarrado a algo por 14 días día y noche mientras el barco se sacude? ¿Fue fácil dejar de comer 14 días a la fuerza porque no podían hacerse de comer? Claro que no. No fue fácil y nunca será fácil. Enfrentar un problema jamás será fácil. Pero la palabra del Señor dice que si estamos en Él, las cosas se vuelven fáciles. Si nos sumergimos en Él y no dejamos de confiar en Él, las cosas serán fáciles. Entonces, yo te invito a que medites en esta palabra. Y si tú estás pasando una situación como esta, puedes tomar cualquiera de estas acciones para poder enfrentar tu problema, para poder enfrentar la situación difícil que estás pasando, que te aferres a hacer acciones como estas que hicieron Pablo y todos los tripulantes de la nave, y que gracias a ello, todos ellos pudieron salvar la vida. Este es el mensaje del Señor, amada Iglesia, Jesús de Nazaret. Yo te invito a que medites en ella, las reflexiones, la apliques a tu vida y verás que enfrentar las situaciones que tenemos adelante, muy adversas, serán menos complicadas. Que Dios te bendiga.